Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de Estadística Empresarial 2 para ADE de la USC. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues vamos a empezar ahora y así con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier y empezamos con este primer tema de probabilidad. Antes de nada tenéis algunas definiciones importantes que vamos a ir utilizando durante la asignatura, así que vamos a ver en qué consisten esas definiciones. Primero tenéis la definición de la inferencia estadística o la estadística inferencial, que básicamente es de lo que va a ir la asignatura. ¿Sí? La asignatura va de inferencia estadística. La inferencia estadística consiste en que a partir de una muestra representativa de una población vamos a intentar generalizar esos resultados encontrados a toda la población general. Por ejemplo, si yo quiero saber qué tal ha ido el examen de Estadística 2, puedo coger una muestra de 30 alumnos de la clase, que sea aleatoria, que sea representativa de la población, miro qué tal les ha ido, pero con esos resultados luego no me interesa específicamente ese grupo, me interesa todo el mundo que ha hecho el examen. Así que de ese grupito voy a extrapolar los resultados a toda la población entera, que será hacer inferencia estadística y es lo que vamos a hacer durante toda la asignatura. Para poder hacer inferencia estadística, el desarrollo de la inferencia estadística es imposible, os dicen, sin el cálculo de probabilidades. Así que por eso vamos a empezar estudiando probabilidad para después poder hacer lo que vamos a estudiar sobre inferencia estadística, ¿no? Así que es una pequeña introducción que vamos a tener ahora al principio sobre la teoría de la probabilidad, porque lo vamos a necesitar después cuando hagamos inferencia estadística, que es el objetivo de la asignatura. ¿Sí? Y hace de nexo de unión entre la estadística descriptiva que hacéis en Estadística 1 y la estadística inferencial, que es lo que nos va a interesar en Estadística 2. Luego tenéis la definición de probabilidad. Dice, la probabilidad es una medida de la aleatoriedad o posibilidad de la ocurrencia de los acontecimientos. Por tanto, la probabilidad lo que nos dice es si tenemos muchos números o pocos de que ocurra un acontecimiento, ¿sí? Donde, por ejemplo, una probabilidad de 0 nos dice que es imposible que ocurra aquello. Una probabilidad de 1 es que es algo seguro que ocurra aquello, ¿no? Y entre medio pues tendremos más o menos números de que ocurra algo. Cuando no sabemos si algo va a ocurrir, la probabilidad nos ayuda a entender si es fácil que ocurra o es difícil que ocurra, ¿no? Luego veremos bien las definiciones de probabilidad de los diferentes autores. Luego tenemos los acontecimientos. Los acontecimientos os los definen como los resultados de la realización de un experimento, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo tiro un dado, que es un experimento aleatorio, porque no sé el resultado que nos va a dar, ¿no? Pues tengo el experimento de tirar un dado, pues un acontecimiento es cualquier resultado que puede dar el hecho de tirar ese dado. Tanto ya sea un acontecimiento elemental, es decir, si sale un 1, o un 2, o un 3, o un 4, un 5, como una combinación de esos acontecimientos individuales, por ejemplo, que salga un número par, que salga un número más de 3, que salga un número menos de 5, ¿no? Todo eso serían acontecimientos, posibles resultados que nos puede dar un determinado experimento. Y luego podemos hablar de dos tipos de fenómenos.
relacionados con esto: los fenómenos deterministas y los fenómenos aleatorios. Un fenómeno determinista es un fenómeno del cual conocemos su resultado y por tanto no tiene especial interés, ¿no? Es algo que sabemos que va a ocurrir. En cambio, un experimento aleatorio es aquello en el cual no podemos saber el resultado con total certeza, y es cuando entra en juego la probabilidad. Nos interesan los fenómenos aleatorios para poder asignarles probabilidades, ¿no? Imaginaos que tiramos un dado, que decíamos antes, ¿no? Si miramos el número que sale, yo no puedo predecir el resultado que va a salir cuando tiro un dado, ¿no? Por tanto, es un fenómeno de tipo aleatorio. En cambio, si el dado es de color rojo y yo registro el color de la cara que sale, entonces vamos a tener que es un fenómeno determinista. Seguro que la cara que va a salir va a ser roja, ¿sí? Así que no nos interesan los fenómenos deterministas, nos van a interesar los fenómenos aleatorios, que es de los que vamos a calcularles sus probabilidades. Y luego, por último, tenemos el espacio muestral. El espacio muestral se refiere a los posibles resultados que nos puede dar el experimento. Por ejemplo, si tiro el dado, pues el espacio muestral sería que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Son los posibles resultados que nos pueden salir, no hay más. Si tiramos una moneda, o me sale cara, me sale cruz, ¿no? Ese sería el espacio muestral. Luego veremos la nomenclatura que se puede utilizar para representarla. Bien, pues explicadas un poco estas definiciones, vamos a empezar con las teorías de la probabilidad, ¿vale? Tendremos varias teorías de la probabilidad para que nos vayamos aproximando a este concepto de probabilidad. Primero tenemos la teoría clásica o teoría de Laplace. La teoría clásica de probabilidad nos dice que la probabilidad de un determinado suceso siempre la vamos a poder calcular a partir de la división entre resultados favorables dividido entre los resultados posibles. Resultados favorables entre resultados posibles, ¿no? Imaginaos que tenemos un bombo donde tiene 6 bolas. Y de las bolas tenemos 4 bolas negras y 2 blancas. Pues, ¿cuál sería la probabilidad de que me salga una bola de color negro? Si cojo una al azar y si todos los sucesos son equiprobables, pues serían 4 casos favorables, ¿no? Bolas de color negro, 4 casos favorables, de un total de 6 posibles, ¿no? ¿Sí? Por tanto, estaríamos hablando de dividir 4 casos favorables entre los 6 casos posibles, ¿no? Y eso nos daría pues 0,6 periódico, ¿no? ¿Sí? Esa sería la probabilidad de sacar una bola negra. Y la probabilidad de sacar una bola blanca sería 2 casos favorables entre 6, ¿no? Así que de esa manera podemos calcular probabilidades con esta teoría clásica o de Laplace. Para que se cumpla la teoría clásica o de Laplace, las 6 bolas, en este ejemplo, deberían ser equiprobables. O sea, yo cuando cojo una bola debería ser igual de probable que me salga una o que me salga otra. Si por lo que sea es más fácil que me salgan unas bolas que otras, entonces esto ya no se cumple, ¿vale? Así que requiere que haya equiprobabilidad entre los posibles resultados, ¿sí? O imaginaros que yo tengo que de los 200 alumnos que han hecho el examen, pues tengo que 150 han aprobado y 50 han suspendido. Por tanto, ¿cuál era la probabilidad de aprobar el examen? ¿Cuántos casos favorables hay? 150. ¿150 de cuántos? De los 200 posibles, ¿no? Por tanto, si cojo una persona al azar, la probabilidad de que haya aprobado el examen es 150 de los 200, ¿no? Bueno, ese sería cálculo de probabilidad por el método clásico, ¿no? ¿Sí? Teoría clásica. Luego tenemos la teoría frecuencialista. En la teoría frecuencialista, lo que nos dice es que hay veces que no tenemos todos los resultados del espacio muestral, sino que tenemos pues una muestra. Por ejemplo, tengo los suspendidos y los aprobados, y hemos cogido una muestra y las frecuencias absolutas han sido que de suspendidos me han salido 4 y de aprobados 6, en total tengo 10, ¿no? He cogido 10 personas y hay 6 aprobados de los 10. Pues, ¿cuál sería la probabilidad de aprobar? Pues no lo sé porque no tengo a todos los alumnos, no sé cuántos han aprobado y cuántos han suspendido en general. Pero sí que sé que la probabilidad de aprobar será
aproximadamente la frecuencia relativa. O sea, la frecuencia relativa sería 0,4 y 0,6, ¿no? Sí, la frecuencia relativa, recordar que es dividiendo entre el total, ¿no? La FR ponéis. ¿Sí? Así que la teoría frecuencialista nos dice que cuando no tenemos todos los resultados del espacio muestral, podemos aproximar la probabilidad a partir de su frecuencia relativa. ¿Sí? Yo en la muestra veo que el 60% son aprobados, pues la probabilidad de aprobar será algo cercano al 60%, aproximadamente un 60%. Es la forma de aproximar probabilidades cuando no tenemos todos los resultados posibles, ¿no? Si yo tengo los 200 alumnos y sé cada uno si ha aprobado o suspendido, entonces la probabilidad la puedo calcular exactamente. No hace falta trabajar a través de la frecuencia relativa, ¿no? Bien, luego tenemos un par de teorías adicionales que no son muy utilizadas en general y no creo que os las pregunten, que son la teoría subjetiva y la teoría loxicista. La teoría subjetiva de Ramsey o Savage define la probabilidad de acontecimiento como el grado de certeza que un evaluador tiene sobre la ocurrencia de dicho acontecimiento. Es decir, lo lleva al campo subjetivo, ¿no? La certeza que yo tengo de que aquello vaya a ocurrir, ¿no? Si tiene una moneda y yo creo que hay la mitad de posibilidades de que salga cara, pues la probabilidad la aproximaré al 0,5, ¿no? Es decir, es una percepción subjetiva sobre la certeza que tenemos de que aquello ocurra, ¿no? Está basado en esa subjetividad. En cambio, la teoría loxicista de Keynes define la probabilidad como el grado de creencia que, dada una evidencia empírica existente, es decir, no es subjetiva, sino es lógica por la evidencia empírica disponible, es lógico mantener sobre la posibilidad de ocurrencia de dicho acontecimiento. ¿Sí? Dice, el hecho de que sea un grado de creencia lógica indica que no depende del individuo, ¿sí? Así que sería una interpretación parecida, pero no es algo subjetivo que dependa de nuestra opinión, sino que con la evidencia empírica disponible, la certeza que tenemos tiene que ser esa, ¿sí? Así que bueno, es la pequeña diferencia entre las dos definiciones, y las dos sortearían el principio de repetición de fenómenos bajo idénticas condiciones, que sí que se tenía que dar en la teoría clásica, ¿no? Que los sucesos sean equiprobables, que se den bajo las mismas condiciones, ¿no? Bien, la teoría que sí que vamos a utilizar más es la teoría axiomática o de Kolmogorov. En la teoría axiomática, Kolmogorov define la probabilidad a través de una serie de axiomas que vamos a ver después, y nos da un poco el marco en el que nos vamos a mover a la hora de trabajar con la probabilidad. Por ejemplo, Kolmogorov empieza hablando de los acontecimientos, que se pueden dividir en acontecimientos simples o acontecimientos compuestos. Los acontecimientos simples son aquellos acontecimientos que constan de elementos del espacio muestral directamente, ¿sí? En cambio, los acontecimientos compuestos formarán parte de combinaciones de los elementos, ¿no? Como la unión, la intersección, lo veremos después. Y también define el espacio muestral como el conjunto de posibles resultados elementales de un fenómeno estudiado, ¿no? Kolmogorov define teoría axiomática, define el espacio muestral con este símbolo que es el signo omega, y nos dice pues, que se puede expresar el espacio muestral de algo a partir de enumerar los posibles resultados elementales que tenemos. Por ejemplo, si tiramos una moneda, pues sería cara o cruz, ¿no? O si tiramos un dado, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí, eso es lo que la nomenclatura que utiliza Kolmogorov para definir los sucesos elementales y el espacio muestral, ¿no? Todo esto es el espacio muestral de tirar una moneda, este es el espacio muestral de tirar un dado. Dice, si tiramos un dado, expresa el suceso A, que sería sacar un número impar, el suceso B, que sería sacar un número inferior a 4, y el suceso C, que sería sacar par que no sea un 2. Entonces podemos definir estos sucesos. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a partir de tirar un dado y nos dice que definamos estos tres sucesos. El suceso A, el B
y el C. Dice que el suceso A dice que saquemos un número impar, es decir, sería 1, 3 o 5, ¿no? Los resultados impares de tirar un dado es 1, 3 o 5. Esa sería la definición del suceso A dentro de la teoría de Kolmogorov. El suceso B sería sacar un número inferior a 4, por tanto sería 1, 2 y 3. Y el suceso C sería sacar un número par, pero que no sea un 2. Número par que no sea un 2 sería 4 o 6, ¿no? Los tres sucesos, A, B y C, los podríamos definir así. ¿Qué más? Entonces, decíamos que los sucesos se podían combinar en sucesos compuestos. Y para esos sucesos compuestos vamos a hacer operaciones con los sucesos. Operaciones. ¿Qué operaciones se pueden hacer con los sucesos simples para obtener sucesos compuestos? Pues tendremos la operación de la unión de dos sucesos. La unión la vamos a expresar con este símbolo. Eso quiere decir unión. Y quiere decir que ocurra una cosa o que ocurra la otra. Sería como O. Que ocurra A o B. Que ocurra alguna de las dos cosas. O una cosa o la otra. O las dos. ¿Vale? Que ocurra alguna de las dos cosas. Luego podemos hablar de la intersección. Vamos a ponerlo aquí mejor, ¿vale? Eso sería equivalente a decir O. La intersección, en cambio, será decir que nos ocurra el suceso A y el suceso B. Por tanto, esto lo vamos a leer como I, que ocurra una cosa y la otra, que ocurran las dos cosas a la vez. Intersección. Después podemos hablar del complementario. El complementario se refiere a que no ocurra un determinado suceso, que lo expresaremos así, o en algunos grupos hacéis así. Eso quiere decir no, que no ocurra ese suceso, es una negación. Y finalmente podemos hablar de la diferencia. Sería A menos B. Así que podemos hacer estas operaciones con los sucesos, o una unión, que es decir una cosa o la otra, o una intersección, que es decir una cosa y la otra, o hacer el complementario, que es que no ocurra ese suceso, o hacer una diferencia, que es que ocurra un suceso sin el otro. Vamos a poner aquí sin. La diferencia, ¿no? Que ocurra una cosa sin la otra. Trabajando con los sucesos que hemos estudiado antes, ¿cuál sería la unión de A y B en este ejemplo? Vamos a poner aquí la unión. La unión de A o B sería siempre que ocurra o el suceso A o el B. Por ejemplo, si sale un 1, ¿ocurre o A o B? Sí, ocurren las dos cosas. Si sale un 2, ¿ocurre o A o B? Ocurre B, no A. Pero ¿ocurre o A o B? Sí. Con un 1 ocurre o A o B. Con un 2 también. Con un 3 también. Con un 4 no. Con un 4 no ocurre ni A ni B, ¿no? Por tanto, el 4 no. El 5 sí, porque está ocurriendo A. Está ocurriendo alguna de las dos. Y si sale un 6 tampoco. Por tanto, la unión de A o B sería que saliera un 1, un 2, un 3 o un 5, ¿no? Si saliera cualquiera de estos resultados, estaría pasando o el suceso A, que salga un número impar, o el suceso B, que salga menos de 4. Luego podemos hablar de la intersección, que era que ocurriera las dos cosas a la vez. A y B a la vez, las dos a la vez. ¿Cuándo ocurren las dos a la vez? Si sale un 1, están pasando las dos cosas a la vez. Impar y menor de 4. Si sale un 3, también están pasando las dos cosas a la vez. Son las únicas dos combinaciones en las que nos ocurren las dos cosas a la vez. Por tanto, la intersección sería 1 y 3. Luego tenemos el complementario. ¿Cuál sería el complementario de A? Hemos dicho que el complementario es que no ocurra. ¿Cuándo no ocurre A? Si ocurre A, si es 1, 3, 5, no ocurre A si es 2, 4, 6, ¿no? Los sucesos contrarios de A. ¿Sí? Y finalmente tenemos la diferencia. ¿Cuándo ocurriría A, pero sin que ocurra B? Si sale un 1, ocurre A, pero también ocurre B. No me sirve. Si sale un 3, ocurre A, pero también ocurre B. Tampoco me sirve. El único caso en el que ocurre A sin B es el 5. Pues sería una diferencia, sería el 5. ¿Sí? Vale, pues esto nos ayuda un poco a entender
qué es esto de las operaciones con los sucesos, ¿no? Si yo tengo un espacio muestral con los sucesos elementales, ¿no? De ahí podemos sacar una serie de sucesos o acontecimientos y esos sucesos los podemos combinar mediante operaciones, ¿no? Obteniendo pues, sucesos complejos. Bien, también esto de los sucesos lo podemos trabajar de una forma gráfica, en unos diagramas que son los diagramas de Venn o de Euler-Venn, donde vamos a representar los sucesos o los acontecimientos a partir de círculos que a veces están solapados, separados, ¿no? Imaginaros dos sucesos. Vamos a dejar este ejemplo del dado. Imaginaros dos sucesos, que son aprobar el examen, vamos a llamarle el suceso A, y luego ser de tardes, vamos a llamarle el suceso B. ¿Sí? Hay gente que aprueba y suspende, los que están fuera del círculo, y hay gente que es de tardes y hay gente que no es de tarde, los que están fuera del círculo. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, yo tengo representados dos sucesos donde se pueden dar a la vez, tienen este espacio de aquí, ¿no? Se puede dar solo una cosa, las dos a la vez, solo la otra o ninguna de las dos. Se nos definen esos cuatro espacios, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos definir todo esto que hemos visto. La unión, ¿cómo sería la unión? La unión sería que toda aquella gente que ha aprobado o que sea de tardes, ¿no? Es decir, sería todo este área de aquí. ¿Qué sería la intersección? Sería toda aquella gente que ha aprobado y que es de tardes. Que ha aprobado y que es de tardes. Es decir, este área de aquí. ¿Cómo sería el complementario? El complementario sería todo aquello que no sea A. Por tanto, todo aquello que estaría fuera del círculo de A, ¿no? Todo eso sería el complementario de A, las líneas estas verticales que os he puesto. ¿Sí? Y incluso lo tenéis aquí gráficamente, incluso podría hacer también la diferencia que sería que pase A sin que pase B, es decir, la diferencia sería esto, ¿no? Que pase A, pero sin B, aquí está pasando B también, ¿no? Sería A sin B, sería esta media luna, ¿no? Bueno, sería otra forma de hacerlo. Bien, entonces, axiomas de probabilidad. Como os decía al principio, la teoría axiomática de Kolmogorov está basada en una serie de axiomas, o sea, define la probabilidad a partir de axiomas, que son verdades absolutas, que siempre se cumplen, ¿no? Entonces, tenemos tres grandes axiomas de probabilidad. El primer axioma dice que la probabilidad nunca puede ser negativa. Por tanto, la probabilidad de un suceso nunca será negativa. Será siempre como mínimo cero, ¿no? Porque ya cero es algo imposible, por tanto no tiene sentido que sea negativa. Dice, siempre que el suceso sea sigma, pertenezca a sigma álgebra. Sigma álgebra forma parte del espacio muestral, o sea, sea posible, ¿sí? Por tanto, cuando nos hablen de sigma álgebra, se refiere a que forme parte, el suceso sea posible, ¿no? Siempre que forme parte de los posibles resultados del experimento, ¿sí? Después, segundo axioma, la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1. O sea, la probabilidad de que nos ocurra algún suceso del espacio muestral, si tiro un dado, que nos ocurra o un 1, un 2, un 3, un 4, o un 5, o un 6, eso es seguro que va a salir algún elemento del espacio muestral, ¿sí? Por tanto, la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1. Dice 3, si tenemos dos sucesos disjuntos que no se pueden dar a la vez, su unión es la suma de las probabilidades individuales. Tenemos dos sucesos disjuntos que no se pueden dar a la vez. Por tanto, si son disjuntos quiere decir que son excluyentes, que no se pueden dar a la vez, que son dos cosas excluyentes. Por ejemplo, si hablamos del examen, los que han aprobado, bueno, vamos a decir, los que han sacado un excelente en el examen y los que han sacado un notable, ¿no? O has sacado un excelente o un notable o otras cosas, pero son dos sucesos disjuntos, no se puede dar que a la vez hayas sacado un notable y un excelente, o has sacado un notable o has sacado un excelente, ¿no? Por tanto, si tengo dos sucesos disjuntos, entonces
la probabilidad de la unión de los dos sucesos viene de la suma de las partes, es decir, viene de sumar la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo, ¿no? Si quieres saber la probabilidad de sacar o un notable o un excelente, y notable y excelente no se pueden dar a la vez, entonces la probabilidad de sacar o un notable o un excelente es la probabilidad de sacar un notable más la probabilidad de sacar un excelente. Es decir, que el suceso completo es la suma de las partes, ¿sí? Ese sería el tercer axioma de Kolmogorov. Bien, y a partir de todo esto, bueno, y con eso queda definido, según Kolmogorov, pues el concepto de probabilidad, y con todo eso podemos hacer una serie de operaciones con probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la probabilidad de que no ocurra un determinado suceso se puede calcular siempre como 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. ¿Sí? Probabilidad de que no ocurra un suceso A es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. Después, la probabilidad de que ocurra una cosa u otra es la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo menos la intersección de las dos cosas. Antes hemos visto qué pasaba si no había intersección, pero si hay intersección habría que restarla. ¿Sí? Después, si hablamos de una diferencia, la probabilidad de que se dé A sin B es igual a la probabilidad de que se dé A menos la probabilidad de la intersección de A y B. ¿Sí? O lo que es lo mismo, bueno, aquí tenéis un paso intermedio, sería la probabilidad de que se dé A sin B, es decir, que se dé A y no B, ¿no? Que se dé A, pero a la vez que no se dé B. Y eso es igual a la probabilidad de lo primero menos la intersección de las dos cosas. ¿Sí? Después, tenemos lo que se llama las leyes de Morgan, que nos dice que si yo tengo una probabilidad que me resulta difícil de calcular porque tengo negaciones, como en este caso, ¿no? Que no ocurra A y a la vez que no ocurra B. Yo si tengo un caso así, lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo puedo negar todo siempre que le cambie el signo a todo. Por tanto, no A y a la vez no B es lo mismo que decir no A, sí A, o sea, antes era no, ahora es sí. En lugar de intersección, ahora es unión, y en lugar de no B, ahora es sí B. Por tanto, si lo niego todo, le cambio el signo a todo, y por tanto puedo hacer 1 menos la probabilidad de la unión. ¿Sí? Esa es la primera ley de Morgan. La segunda ley de Morgan sería haciéndolo al revés. Es decir, si tengo unión, pues pasa lo mismo, ¿no? Tengo doble negación, entonces lo que puedo hacer es negarlo todo y entonces le cambio el signo a todo. En lugar de no A, sí A, en lugar de unión, intersección, y en lugar de no B, sí B. Y entonces me queda esto. ¿Sí? En el fondo es la misma lógica, ¿eh? Las dos normas. Bueno, esas son las 5 normas básicas para el cálculo de probabilidades. ¿Sí? Veréis que con eso podemos calcular muchas probabilidades. De hecho, todo eso se puede justificar, lo podemos entender mejor con los diagramas de Venn, que son muy útiles para entender este tipo de cosas. Por ejemplo, me dicen probabilidad de no A. ¿Qué sería probabilidad de no A? Todo lo que está fuera de A, ¿no? Probabilidad de no A, por tanto, ¿qué es? Todo menos A, ¿no? Todo menos A. Me queda no A. ¿Sí? Probabilidad de no A es todo 1 menos A. Me queda todo lo que no es A. Si yo digo probabilidad de la unión, ¿cómo se obtiene? Pues la probabilidad de la unión la obtenemos como la probabilidad de A, vamos a hacer con rayitas, la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Pero qué ha ocurrido si hago eso de sumar la probabilidad de A más la de B? Que estos que les ocurren las dos cosas, que han aprobado y que son de tardes, que decíamos antes, les he contado 2 veces, en un grupo y en el otro. Los he pintado 2 veces. Así que deberíamos quitarles una vez una capa de pintura, ¿no? Hemos pintado primero lo que es A, luego lo que es B, y estos los he pintado 2 veces. Así que al final hay que quitarlo una vez, porque si no les estoy contando doble a estos. Por tanto, es la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la intersección de las dos cosas. ¿Sí?
¿Se entiende? Por eso siempre que hagamos una unión es sumar probabilidades simples y restar la intersección. Después, probabilidad de una diferencia. Hemos dicho que una diferencia es que ocurra A pero sin B. ¿Qué deberíamos hacer para calcular una diferencia? Pues coger la probabilidad de A, pero quiero que pase A pero no B. A sin B. Por tanto, luego le deberíamos restar esto, es decir, la intersección. Sería la probabilidad de A menos la intersección de las dos cosas. ¿Sí? Y después, estas últimas dos fórmulas, vamos a ver qué serían, A y B. Dice que no ocurra A o que no ocurra B. Primero, que no ocurra A, ¿qué es? Todo esto. No ocurra A, ¿no? Y que no ocurra B. Que no ocurra B, ¿qué es? Todo lo que está fuera de B. Todo lo que estaría fuera de B, ¿no? Por tanto, si quiero que no ocurra A y a la vez que no ocurra B, ¿dónde yo he pintado dos veces? ¿Dónde yo he pintado dos veces? Todo lo que está fuera, ¿no? Lo he pintado dos veces, esto lo he pintado una vez, esto ninguna, esto una vez. Pero fuera está pintado dos veces, es decir, es la intersección, estamos dando las dos cosas a la vez, ¿no? Donde he pintado las rayas así y así, es todo lo de fuera. Por tanto, es 1 menos la unión de las dos cosas, ¿no? Todo menos la unión, que sería todo esto. Y entonces me quedará todo lo de fuera. 1 menos la unión es la intersección de las dos negaciones. Y por último, si decimos que no ocurra A o que no ocurra B. Decíamos que no ocurra A, ¿qué es que no ocurra A? Esto. Y luego, ¿qué es que no ocurra B? Todo lo que está fuera de B. Por tanto, ¿cuándo está ocurriendo o no A o no B? Todo aquello que he pintado o una vez o dos, ¿no? O sea, todo menos esto, menos la intersección. O sea, todo menos la intersección. ¿Sí? ¿Lo vemos? Esas fórmulas las podemos justificar mediante los diagramas de Venn y nos ayudan a veces a entenderlas. De hecho, este tipo de ejercicios se pueden resolver con fórmulas, que yo recomiendo que lo hagáis con fórmulas, que es más rápido. Pero también se puede, si os encalláis con algún problema, es útil también entender esta lógica de los gráficos, de los diagramas de Venn, porque a veces lo podemos resolver con diagramas de Venn. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Dice, tenemos A y B que son dos sucesos, donde la probabilidad de A es 3/8. La probabilidad de B es 4/8 y la probabilidad de la intersección es 2/8. Y a partir de aquí, con estas probabilidades de lo primero, de lo segundo, de la intersección, nos piden A, probabilidad de A unión B. B sería la probabilidad de no A. C es la probabilidad de no A, intersección no B. D es la probabilidad de A, intersección no B. Y finalmente la E sería la probabilidad de A, unión no B. Venga, entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo podemos resolver? Os recomiendo que hagáis una cosa. Os recomiendo que ahora paréis un momento el vídeo e intentéis con estas fórmulas a ver si podéis llegar a resolver esto, ¿sí? Es ir aplicando estas fórmulas a estas situaciones hasta que lleguemos a estas probabilidades que son las que tenemos, ¿sí? Bueno, yo lo voy resolviendo. Si queréis hacerlo con calma, pararlo, intentáis hacerlo y luego miráis la corrección, y si no, lo miráis directamente, como queráis. Probabilidad de la unión. ¿Tenemos alguna fórmula que nos sirve para la probabilidad de la unión? Sí, tenemos esta. Probabilidad de A más B menos intersección. Vale, lo tengo todo. Esta fórmula me sirve.
Sería probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo menos la intersección de las dos cosas. Es decir, sería 3 octavos más 4 octavos menos 2 octavos. Es decir, serían 7 octavos menos 2, 5 octavos. ¿Sí? Fijaros que con la fórmula tengo una fórmula que tal cual me lo resuelve. Probabilidad de no A. Tengo la primera fórmula que también tal cual me lo resuelve, ¿no? Por tanto sería, no A no lo tengo sí A, por tanto sería 1 menos 3 octavos, que es la probabilidad de A, es decir, sería otra vez 5 octavos. ¿Sí? Apartado C. Dice probabilidad de no A y a la vez no B. No A y a la vez no B. No A y a la vez no B sería esto, ¿no? Por tanto, podríamos resolverlo con esta fórmula. Es decir, lo niego todo, decíamos, ¿no? Y le cambio el signo a todo, de no A a sí A, de intersección a unión y de no B a sí B. Y entonces puedo hacer la primera norma, 1 menos la afirmación. De forma que si tenía 5 octavos, que era la unión, que la hemos... 5 octavos, que era la unión que hemos calculado en el apartado A, sería 1 menos 5 octavos, es decir, sería 3 octavos. Pues ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Apartado D. Dice probabilidad de A y a la vez no B. A y a la vez no B, que pase A y a la vez no pase B, es decir, que pase A sin B. Es una diferencia, ¿no? Es A sin B, es que pase A y a la vez no B. Es decir, lo podemos calcular como la probabilidad de A menos la intersección. Lo tenemos todo, pues lo podemos resolver. Probabilidad de A menos la intersección. Es decir, sería 3 octavos, que es la probabilidad de A, menos la intersección, que son 2 octavos, que sería 1 octavo. ¿Sí? Y finalmente nos dicen probabilidad de la unión de A y no B. Probabilidad de la unión de A y no B. Por tanto, aquí estamos hablando de una unión. Y tenemos una negación. Pero bueno, tenemos una unión. La unión siempre la podemos romper como la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la intersección. Es decir, sería la probabilidad de A más la probabilidad de no B menos la probabilidad de A intersección no B. Ojo que el no B lo tengo que mantener, todo el rato. ¿Sí? Así que ahora yo he hecho este cálculo, pero no lo tengo directamente. Así que lo tengo que desarrollar un poco más. El no B sería 1 menos la probabilidad de B. ¿No? Hemos dicho que una negación siempre es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. Y una intersección de lo primero interseccionado con lo segundo negado, primero intersección, segundo negado, siempre se podía resolver como la probabilidad de lo primero menos la intersección. Es decir, probabilidad de A menos la probabilidad de A y B sin negación. Sería esto, por tanto, probabilidad de A, 3 octavos. Luego más 1 más 1 menos la probabilidad de B, que es 4 octavos, y luego menos la probabilidad de A, que sería, hemos dicho, 3 octavos, menos la intersección que le hemos calculado antes, la tenemos que es 2 octavos. Vale, pues eso sería todo lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sería 3 octavos más esto, vamos a poner entre paréntesis, esto sería 4 octavos, ¿no? 1 menos 4 octavos son 4 octavos, ¿no? Lo complementario de 4 octavos. Por tanto, 3 más 4, 8 octavos, menos 1 octavo. No, perdón, 3 más 4, 7 octavos. 7 octavos menos 1, pues serían 6 octavos, ¿no? 6 octavos.
¿Sí? Probabilidad de A, 3 octavos. Luego, no B sería lo complementario, o sea, 4 octavos, 7 octavos llevo, menos lo primero, 3 octavos, menos la intersección 2 octavos, 1 octavo, pues 7 octavos menos 1 octavo, 6 octavos. ¿Sí? Estaría bien. Lo hemos hecho todo, fijaros, con fórmulas, ¿no? Al final, este tipo de ejercicios los podéis resolver siempre con las fórmulas, no hay problema. Pero podemos luego también a veces hacer la comprobación con los diagramas de Euler-Venn. Vamos a hacerlo esto con los diagramas de Euler-Venn. Tenemos el suceso A y el suceso B, ¿no? Primero deberíamos empezar poniendo la intersección. La intersección es 2 octavos. Y digo empezar por la intersección porque la probabilidad de A incluye a la intersección, ¿no? Por tanto, si 3 octavos es todo A, lo que me queda aquí es 1 octavo. 1 octavo, 2 octavos, ¿no? Para que todo A sea 3 octavos. Y todo B, para que sea 4 octavos, si tengo 2 octavos aquí, sería 2 octavos también. Por tanto, si aquí tengo 5 octavos, fuera me queda otros 5 octavos. ¿Sí? ¿Se entiende? Fijaros que con las probabilidades así yo he podido resolver las 4 áreas que me da el diagrama de Venn. ¿Cuál es la probabilidad de la unión? 1 más 2, 5 octavos. 5 octavos, está bien. ¿Cuál es la probabilidad de no A? Todo aquello que está fuera de A. Esto y esto. Sería todo aquello que no es... Ay, perdón, esto no, esto es 3 octavos, ¿eh? O sea, 1 más 2, llevo 5 octavos y fuera quedan los otros 3 octavos, ¿eh? Quería decir. Vale, por tanto, no A sería 2 octavos, todo esto es A, por tanto lo que no es A es estas dos áreas, 2 y 3, 5 octavos. ¿Sí? Que no sea la intersección de A y a que no sea A y a la vez que no sea B. Decíamos que no sea A y a la vez que no sea B es todo lo que está fuera, que no es ni A ni B. 3 octavos, que hemos hecho bien, ¿no? Luego que sea A y a la vez que no sea B. Que sea A y a la vez que no sea B es esta media luna, ¿no? 1 octavo, 1 octavo. ¿Sí? Y finalmente que sea o A, es decir, o A, que sería esto, o no B. ¿Qué es no B? Esto y esto. Por tanto, todo aquello que está o formando parte de A o formando parte de no B, que es esto y esto. Por tanto, todo lo que está aquí es 2, 1, 3, 6 octavos. 6 octavos. ¿Veis que hemos podido justificarlo todo con los gráficos? No os lo van a pedir directamente en el examen hacerlo con los gráficos, pero creo que es útil porque hay veces que la gente se encalla con las fórmulas y tener un segundo recurso para resolverlo os va a ser útil. ¿Sí? Bien, vamos a la página 4. Hasta ahora hemos estado mirando cómo se calcula probabilidades de sucesos compuestos a partir de operaciones de sucesos, ¿no? De uniones, intersecciones, negaciones, diferencias. Pero hay otra probabilidad con la que podríamos trabajar, que es la que tenemos en la página 4, que es la probabilidad condicionada. Una probabilidad condicionada se refiere a la probabilidad de que ocurra un suceso si sabemos que ha ocurrido otro, si sabemos que estamos bajo una determinada condición. Esta raya la podemos interpretar como un sí. Que pase A si ha pasado B. En el ejemplo de antes, A era aprobar, B era ser de tardes, decíamos, ¿no? Por tanto, ¿eso qué sería? Probabilidad de aprobar el examen si somos de tardes. Probabilidad de aprobar si somos de tardes. Eso es una probabilidad condicionada, una probabilidad bajo una determinada condición. Probabilidad de aprobar si somos del grupo de tardes, no general, no quiero saber la probabilidad de aprobar en general, sino la probabilidad de aprobar si soy del grupo de tardes. Una condicionada siempre se puede calcular a partir de esta fórmula, a partir de la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición, intersección de las dos cosas, entre condición. ¿Por qué es así? Vamos a mirarlo con el diagrama de Venn, que nos ayuda mucho a entender probabilidades, más que memorizarlas. Porque si quiero saber la probabilidad de aprobar para los de tardes, ¿qué debería hacer? Debería primero coger los de tardes y dentro de los de tardes mirar cuántos han aprobado.
y decir, vale, de todos los de tardes, ¿cuántos han aprobado? Estos. Por tanto, hay que hacer estos, que son los aprobados y de tardes, entre todos los de tardes. Para saber qué proporción de tardes han aprobado, tengo que dividir la intersección entre toda la condición. ¿Se entiende? Es una relación entre los que han aprobado respecto a todos los que son de tardes, ¿no? Esto entre todo esto. Muy bien, por tanto, tendríamos esta fórmula para poder calcular cualquier probabilidad condicionada. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Nos dicen, en una clase el 40% tiene el pelo rubio. Por tanto, siempre que tengáis estos problemas os recomiendo que os pongáis una nomenclatura fácil para entender. No pongáis A y B porque os vais a liar. Por ejemplo, probabilidad de ser rubio. Nos han dicho que es 0,40. Después, probabilidad de tener los ojos azules. Dice el 25% tiene los ojos azules. Azules, 0,25. ¿No? 0,4, 0,25. Dice, y el 15% tienen las dos cosas. Tener las dos cosas es que es rubio y a la vez tiene ojos azules. ¿No? Es una intersección, ¿eh? Ojo con esto, cuando tengamos un enunciado de esto, lo primero es pasárnoslo a nomenclatura de probabilidad. Y esa probabilidad es 0,15. Por tanto, el 40% de la clase son rubios, el 25% ojos azules, el 15% las dos cosas. Por tanto, nos da la probabilidad de cada una de los dos sucesos y de su intersección, ¿no? Que pasa una cosa y la otra. Y entonces nos preguntan, si el pelo es rubio, si tengo un alumno el pelo rubio, ¿qué probabilidad hay de que también tenga los ojos azules? Si el alumno es rubio, nos están dando una condición, ¿eh? La condición era lo de abajo. Si tengo el pelo rubio, si soy de los rubios, ¿cuál es la probabilidad de tener también los ojos azules? Eso lo vamos a expresar así, súper importante que lo sepamos expresar de esta manera. Probabilidad de tener ojos azules si somos rubios. Probabilidad de tener ojos azules si somos rubios. No os fijéis en el orden, ¿eh? Porque a veces me lo podrían decir al revés. Dice, si soy rubio, ¿cuál es la probabilidad de tener ojos azules? Me están leyendo al revés, ¿sí? Lo de arriba es lo que busco, probabilidad de ojos azules, ¿no? Me ha preguntado por la probabilidad de tener ojos azules. Si soy rubio, o sea, la condición es lo de abajo. Lo de arriba es lo que busco, lo de abajo es la condición. Por tanto, me están pidiendo por una probabilidad condicionada. Y una probabilidad condicionada hemos dicho que se resuelve con la intersección entre la probabilidad de la condición, probabilidad de ojos azules y rubio, entre la condición que es ser rubio. Es decir, 0,15 dividido entre ser rubio, que sería 0,4. Si yo calculo 0,15 entre 0,4, nos daría 0,375. ¿Sí? Pues esa sería la probabilidad de tener los ojos azules si somos rubios. Bien. Y la segunda pregunta nos dice, si tengo los ojos azules, si tenemos los ojos azules, o sea, volvemos a hablar de una probabilidad bajo una condición. Ahora estoy hablando de los que tienen los ojos azules. Si tengo los ojos azules abajo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea rubio, de que no tenga el pelo rubio? No rubio arriba, ¿sí? Ojo, no rubio arriba. Sí, así que la forma de expresar que si tengo ojos azules no sea rubio sería esta, no rubio si tengo ojos azules, ¿no? ¿Sí? Condición y lo que busco. Ojo que ahora se complica un poquito porque hay una negación. ¿Qué hacemos entonces? Sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición. Pero nos encontramos con esto. Y esto no lo tenemos. ¿Qué podemos hacer entonces? Teníamos una de las fórmulas de antes, nos servía para cuando era una intersección con una cosa negada y la otra no. Pero tenía que estar en el orden al revés, ¿no? Es decir, en lugar de no rubio y sí pelo azul, debería ser así. Decir esto
Es lo mismo que decir esto, porque es una I, me da igual el orden, ¿no? Es no rubio y ojos azules. Es lo mismo que decir ojos azules y no rubio. Por tanto, le cambio el orden para que nos encaje con la fórmula que hemos visto antes de la diferencia. ¿Os acordáis de la fórmula de la diferencia? Que era A sin B, ¿no? ¿Y cómo se resolvía eso? Como la probabilidad de lo primero menos la probabilidad de la intersección de las dos cosas. Y eso sí lo tengo. ¿Sí? Por tanto, a veces hay que aplicar la fórmula de la condicionada, pero aplicando las fórmulas de operaciones de sucesos que hemos visto antes, ¿no? Acabar de desarrollarlo. Por tanto, sería una condicionada, intersección entre condición. No puedo resolver esto, así que le cambio el orden para que me encaje con la fórmula. Es una diferencia, por tanto, es que le pase lo primero menos la intersección de las dos cosas entre la condición. Ahora ya lo tengo todo. Probabilidad de A sería 0,25, la intersección 0,15 y la probabilidad de A vuelve a ser 0,25. Por tanto, sería 0,10 entre 0,25, 0,4. Muy bien. Vale, pues 0,4, ¿sí? Esa sería la probabilidad de no tener el pelo rubio si tenemos ojos azules. Bien, pues hemos visto cómo aplicar la fórmula en dos ejemplos escritos, ¿no? También hay veces que en los exámenes os puede salir un ejercicio donde las probabilidades haya que sacarlas de una tabla. Dice, con los siguientes datos calcula las siguientes probabilidades. Imaginaos que tenemos una muestra, hombres y mujeres, que han hecho evaluación continua o evaluación única, examen al final. Y resulta que la muestra ha sido esta, 11 hombres que hacen continua y 4 que hacen única, 11 mujeres que hacen continua y 9 que hacen única. Tengo un total de 22 personas que hacen continua, un total de 13 que hacen única, 15 hombres, 20 mujeres, 35. Muy bien. Entonces, a partir de aquí nos piden una serie de probabilidades. Probabilidad de ser mujer. Probabilidad de ser de evaluación continua. Probabilidad de ser hombre y a la vez ser de continua. Probabilidad de hacer continua si somos mujer. Condicionada, ¿eh? Continua si somos mujer. Y finalmente, probabilidad de ser de única si somos... no, o ser mujer. ¿Sí? Entonces, todas estas probabilidades las podemos sacar de la tabla aplicando la ley de Laplace o la teoría clásica de probabilidad, ¿no? Sencillamente para calcular probabilidades, casos favorables entre posibles. Probabilidad de ser mujer. ¿Cuántos casos favorables hay? Hay 20 mujeres en la muestra. ¿De cuántos? De 35, ¿no? Pues 20 entre 35. 20 mujeres hay en la muestra de 35 en total. Probabilidad de ser de continua. ¿Cuántos casos hay de continua? Evaluación continua en total hay 22. 22 de los 35 que hay en toda la muestra. ¿Sí? Cuando me piden una probabilidad simple, es coger el total de fila o columna entre el total general. ¿Sí? Por tanto, mujeres hay 20 de las 35, pues esa es su probabilidad. De continua, 22 de las 35. Después, intersección. Hombres y a la vez de continua. ¿Cuántos casos hay favorables? Hombres y a la vez de continua hay 11. ¿11 de cuántos? En la muestra, ¿cuántos hay hombres de continua? 35. O sea, 11 de los 35, quiero decir, ¿no? Pues 11 entre 35. Después, evaluación continua si somos mujeres. ¿Cuántas hacen evaluación continua si son mujeres? Ojo que ahora estoy hablando de una condición, ¿eh? Ahora ya no hablo de toda la muestra. Ahora estoy hablando solo de las mujeres, bajo la condición de ser mujer. Estoy hablando de este subgrupo, de esta condición. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de ser de continua si soy una mujer? ¿Cuántos casos favorables hay? 11 de los 20. 11 entre 20.
Y finalmente me puedo preguntar por la unión de ser de única o ser mujer. ¿Cómo sería la unión de ser de única o ser mujer? Pues deberíamos contar, vamos a quitar esto, deberíamos contar cuántos casos hay de esa unión entre el total. Es decir, ¿cuántos casos hay de única? Aquí tengo 4 y 9, ¿no? Estos, de las 4 casillas interiores, estos son de única. ¿Y cuántos hay de mujeres? 11 o 9. Por tanto, ¿cuántos casos hay que sean mujer o que sean de única? Todos estos menos los 11 que son hombres de continua, ¿no? Fijaros que esto es de única o mujer. 11 más 9 más 4, ¿sí? 24 casos. Hay 24 casos de evaluación única o mujer. 24 casos de los 35 de la muestra. ¿Sí? Así que con una tabla de doble entrada como esta, podemos obtener probabilidades. Podemos obtener probabilidades simples, si cogemos el total de la fila o de la columna correspondiente entre el total. Probabilidades de intersecciones, si cogemos la casilla interior entre el total. Condicionadas, si dividimos la casilla interior entre el total de la fila o la columna que sea la condición. O uniones, si contamos todos los casos interiores que cumplen esa condición, los casos interiores que son la unión, entre el total. Siempre es entre el total de la muestra, menos cuando es una condicionada, que no hablo de toda la muestra, sino que hablo de un subgrupo de una condición. ¿Sí? Venga, por tanto, si os sale en algún examen que saquemos una probabilidad de una tabla, pues la podemos sacar de esta manera, ¿no? Venga, vamos a la página 5. Y ahora vamos a empezar con los diferentes teoremas de probabilidad que nos relacionan un poco de los conceptos que hemos visto. Primero tenemos el teorema de la probabilidad conjunta. Teorema de probabilidad conjunta. El teorema de probabilidad conjunta nos dice lo siguiente. El teorema de probabilidad conjunta nos sirve para hablar de sucesos que se han dado de forma secuencial. Es decir, me pregunto por la probabilidad de que salga un primer resultado, luego que salga un segundo resultado, luego que salga un tercer resultado. A1 y a la vez A2 y a la vez A3. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver eso? Pues habría que ir multiplicando las probabilidades. La probabilidad de que se dé A1 primero, ¿no? La probabilidad de que se dé este primer resultado multiplicado por la probabilidad de que se dé este resultado A2 si ya ha pasado A1 antes, y finalmente la probabilidad de que se dé el tercer resultado A3 si ha pasado A1 y luego A2. Y eso todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, pues si no puede ser un poquito confuso. Imaginaos que tenemos, decíamos antes, 6 bolas, ¿no? Y de ellas teníamos pues que 4 eran negras y 2 eran blancas. Y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea blanca, la segunda sea negra y que la tercera también sea negra? ¿Cómo lo podríamos calcular? Como es una intersección de 3 cosas que se suponen independientes, es una secuencia, ¿no? Primero esto, luego esto, luego esto. Como es una secuencia de 3 cosas que se suponen independientes, entonces sería multiplicar las 3 probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea blanca? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea blanca? 2 de 6, ¿no? La probabilidad de que la primera bola sea blanca es 2 casos favorables de 6 posibles, ¿no? Bien, ahora ya ha salido la primera bola blanca. Por tanto, esto ya no lo tengo. Ojo con esto, ¿eh? Ahora quiero saber la probabilidad de que la segunda sea negra, pero sí ya ha salido blanca la primera, para poder hacer la secuencia. Por tanto, si la primera ya ha salido blanca, ¿cuál es la probabilidad ahora de que la siguiente sea negra?
me quedan 4 negras de las 5 bolas que me quedan. De las 5, ya no me quedan 6. ¿Sí? Por tanto, una vez ha pasado que ha salido blanca, la probabilidad de que salga negra es 4 de 5. Y luego que me salga negra, la tercera, ojo que ahora ya hemos dicho que me ha salido una negra, ¿no? Pues por tanto, ahora me ha salido, por ejemplo, esta. Ahora me quedan solo 4 bolas. ¿Cuál es la probabilidad de que si ha salido la primera blanca y la segunda negra, me salga la tercera que también es negra? Pues entonces ahora me quedan 3 casos de los 4 posibles, ¿no? La probabilidad de que salga negra, ahora que ya han pasado esas 2 cosas antes, es de 3/4, ¿sí? Y a partir de ahí, pues pasamos a hacer el cálculo. Serían 2 por 4 por 3, 24, 6 por 5 por 4, sería 120, ¿no? Es decir, sería 24 entre 120, 0,2. La probabilidad de que salga primero una bola blanca, luego una bola negra y luego otra bola negra sería de 0,2. ¿Sí? Es algo secuencial donde tengo que ir multiplicando la probabilidad de cada uno de los sucesos, pero ojo, teniendo en cuenta que ya ha pasado el suceso anterior. ¿Sí? Esa es la teoría de la probabilidad conjunta. ¿Sí? Ese es el ejemplo que tenéis abajo, ¿eh? Sí, tenemos un bombo, 6 bolas, 2 son blancas, 4 negras. Calcula la probabilidad de que salga la primera blanca, la segunda negra, la tercera negra, ¿no? Sí, ese sería el ejemplo que acabamos de hacer. Bien, todos estos ejercicios secuenciales que se aplican a la teoría de la probabilidad conjunta también se pueden hacer mediante lo que llamamos el diagrama del árbol. Y es una forma un poco más fácil de hacerlo. Por ejemplo, yo aquí tenía que la bola al principio podía ser o blanca o negra, ¿no? Después, una vez sacamos la bola blanca, la siguiente puede ser o blanca o negra. La siguiente puede ser o blanca o negra. ¿Sí? Y luego lo podemos hacer una tercera vez. ¿Sí? Luego podría ser blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra. Entonces, podríamos expresar todos los posibles resultados de sacar 3 bolas con este gráfico. Primero, al inicio, ¿cuál es la probabilidad de que salga la bola blanca? 2 de 6, ¿no? Y de que salga negra es 4 de 6. ¿Sí? Yo voy poniendo los posibles resultados y en cada rama vamos a ponerle la probabilidad. Entonces, una vez me ha salido la primera bola blanca, ¿no? La primera bola blanca. ¿Qué puede pasar? Que salga blanca, que es un caso de 5, o que salga negra, que son 4 casos de 5. ¿Sí? Si ha salido blanca, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que vuelva a salir blanca, ahora es imposible, 0 de 4, o que salga negra, que sería 4 de 4. ¿Sí? En cambio, si esta segunda bola no ha sido blanca, sino que ha sido negra, ¿sí? Si ha salido una bola blanca y luego una negra, entonces puede ser que me salga blanca o que me salga negra. Sería 1 de los 4 que quedan o 3 de los 4 que quedan, ¿no? Vale, y luego podríamos hacer lo otro, podríamos acabar de rellenarlo por el otro lado, ¿no? Lo podéis rellenar. Si la primera bola que sale es negra, entonces luego ¿qué puede pasar? Que salga blanca, que sería 2 casos de 5, o que salga negra, que sería 3 casos de 5. Si la siguiente es blanca, que la siguiente sea blanca, sería un caso de los 4 que quedan o 3 de 4. En cambio, si la que me ha salido, la segunda bola me ha salido también negra, entonces sería 2 de 4 y 2 de 4. Una vez yo he hecho todas las ramas, donde cada rama me dice la probabilidad de cada uno de los sucesos, teniendo en cuenta lo que ha pasado antes, si yo quiero saber cualquier combinación, no tengo que hacer más que multiplicar toda la secuencia. Por ejemplo, queríamos saber esto antes, ¿no?
blanca, negra, negra. Por tanto, la probabilidad de que salga blanca primero, negra segundo y negra tercero es igual a 2/6 por 4/5 por 3/4. ¿Veis que es lo mismo que hemos hecho antes con la fórmula? ¿Sí? Entonces, en algunos ejercicios de tipo secuencial es más cómodo, aquí es un poco lío porque hay muchos valores, pero es más cómodo normalmente hacer un diagrama del árbol si nos piden varias cosas sobre algo secuencial. Pero si no, también tenemos esta fórmula que es la teoría de probabilidad conjunta. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Para saber la probabilidad de que ocurra una determinada secuencia se utiliza la probabilidad conjunta. Es multiplicar todas las probabilidades, pero teniendo en cuenta que ha pasado lo anterior y por tanto ha cambiado la probabilidad anterior. ¿Sí? Que es lo que podemos ver también en el diagrama del árbol. ¿De acuerdo? Venga, muy bien. Vamos a poner otro ejemplo del diagrama del árbol, más sencillo, es que este era un poco complejo. Imaginaros que tiro una moneda 2 veces. ¿Qué puede pasar si tiro la moneda 2 veces? ¿Que salga cara o que salga cruz? Y por tanto sería un medio y un medio. Tiro la moneda una vez y tengo la probabilidad de que salga cara o cruz. Tiro la moneda la segunda vez. Ahora lo que ha pasado en la primera vez no me afecta a la segunda, ¿no? Por tanto, que la siguiente sea cara o cruz, la siguiente moneda puede ser o cara o cruz, ¿no? Por tanto, la probabilidad de que la siguiente sea cara es un medio, de la siguiente sea cruz también es un medio y un medio. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, 2 caras? Pues un medio por un medio sería 0,25, ¿no? Sí, vamos a hacerlo así, sería la probabilidad de que me salga la primera cara y a la vez me salga la segunda cara, sería un medio por un medio, 0,25, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que fuera cara cruz? También 0,25. ¿Cuál sería la probabilidad de que saliera cruz cara? También 0,25. ¿Y cuál sería la probabilidad de cruz cruz? También 0,25, ¿no? ¿Sí? Fijaros que si yo tengo un diagrama del árbol, todos los finales, si los sumo, me tienen que dar 1. ¿Sí? Porque son todas las posibilidades que tengo de que ocurra una cosa o que ocurra otra, son todo el espacio muestral. ¿Sí? Así que esto sería un ejemplo del diagrama del árbol más sencillo. Tiro una moneda 2 veces y la probabilidad se mantiene equiprobable. ¿Sí? Entonces podría pasar esta secuencia, cara a cara o cara cruz, o cruz cara o cruz cruz con estas probabilidades, ¿no? ¿Sí? No hace falta que cambie la probabilidad porque haya pasado una cosa a que pase la siguiente. Pero puede ser que cambie la probabilidad, que es lo que ha pasado antes, ¿no? Con las bolas que iba sacando de un bombo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Teoría de probabilidad conjunta o teorema de probabilidad conjunta. Os digo que es el teorema seguramente que menos os va a entrar, ¿sí? Solo sencillamente es que una secuencia pues es multiplicar que ocurra lo primero por lo que ocurra lo segundo por lo tercero. Pero hay que tener en cuenta pues que si ha ocurrido algo antes puede cambiar la probabilidad de lo que pase después, por eso lo ponemos como condicionadas y por eso lo tenemos en cuenta en el diagrama del árbol. Bien, siguiente teorema. Luego tenemos el teorema de probabilidad total. El teorema de probabilidad total es un teorema que nos va a permitir calcular la probabilidad total de que ocurra un suceso, vamos a llamarle en este caso B, si sabemos la probabilidad de que haya ocurrido ese suceso bajo diferentes condiciones. Es decir, yo tengo la probabilidad de que haya ocurrido el suceso B si ha ocurrido un suceso A1. Tengo la probabilidad de que haya ocurrido el suceso B si estamos en un suceso A2. Es decir, el teorema de probabilidad total nos va a servir para calcular una probabilidad simple si yo tengo la probabilidad de que ocurra eso bajo diferentes condiciones. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la condicionada, cada condicionada, por su condición y hacer la suma de todo. Vamos a mirarlo con un ejemplo que se entiende mucho mejor con un ejemplo.
¿sí? Esto es muy sencillo. Así que el teorema de probabilidad total, como definición, nos permite calcular una probabilidad simple a partir de una serie de probabilidades condicionadas de ese suceso. Sencillamente tengo que multiplicar cada condicionada por su condición y sumarlas todas. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el ejemplo. Nos dice, un examen de estadística, en un examen de estadística, el 50% no van a ninguna academia. En un examen de estadística, el 50% no van a ninguna academia. Por tanto, la probabilidad de no ir a ninguna academia, vamos a poner no, es del 0,5. Después, el 30% van a la Academia Statistics. Probabilidad de ir a la Academia Statistics son el 30%, 0,3. Y luego, el otro 20% van a otras academias. Vamos a poner O de otras, ¿vale? Nos dicen que el 50% no van a ninguna academia para preparar la asignatura, el 30% van a una academia, a la Academia Statistics, y el 20% van a otras academias. Error. Dice, la probabilidad de aprobar de los que no van a ninguna academia es del 60%. Probabilidad de aprobar de los que no van a academia es del 0,6. Aprueban el 60% de los que no van a academia. La probabilidad de aprobar, en cambio, de los que van a Statistics es del 0,95. ¿Sí? La probabilidad de aprobar para los que van a Statistics es 0,95. Y la probabilidad de aprobar si vamos a otras academias, pues es del 0,70. No está mal, pero no son los niveles de Statistics, ¿no? Bien, entonces a partir de aquí tenemos estas probabilidades simples y estas condicionadas. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad que tienen los alumnos en general de aprobar? Fijaros que me estoy preguntando por la probabilidad de aprobar en general. Yo tengo la probabilidad de aprobar de los que no han ido a ninguna academia, de los que van a la Academia Statistics y los que van a otras academias. Pero yo quiero la probabilidad general de aprobar, de todo el mundo. Y hemos dicho que yo puedo calcular la probabilidad general de algo a partir de sus condicionadas. Sencillamente hago cada condicionada por su condición y las sumo todas. Es decir, yo puedo calcular la probabilidad de aprobar en general a partir de la probabilidad de aprobar si no voy a ninguna academia por la probabilidad de no ir a ninguna academia, ponderado, ¿no?, por no ir a ninguna academia, más la probabilidad de aprobar si soy de la Academia Statistics por la probabilidad de ir a la Academia Statistics, más la probabilidad de aprobar si voy a otras academias por la probabilidad de ir a otras academias. Esto sería aplicar el teorema de probabilidad total. La probabilidad de aprobar la tengo para cada uno de estos subgrupos. Pues sencillamente hago cada condicionada por su condición correspondiente. Y así obtendremos la probabilidad general de cualquier persona de aprobar. Es decir, esto sería 0,6, la condicionada, por 0,5, que es la probabilidad de no ir a ninguna academia, más 0,95, probabilidad de aprobar de Statistics, por la probabilidad de la Statistics, que era 0,3, más la probabilidad de aprobar en general, que sería 0,7, por 0,3, que sería la de ir a otras academias. Pues ya está, lo tenemos todo. Con esto podemos calcular la probabilidad general de aprobar. 0,6 por 0,5 más 0,95 por 0,3 más 0,7 por 0,3. Por 0,5, 0,95 por 0,3 más 0,7 más 0,7 por 0,2, perdón, por 0,2. Y nos daría 0,725. 0,6 por 0,5, 0,95 por 0,3 más 0,7 por 0,2. Ahora, por tanto, la probabilidad de aprobar en general de cualquier alumno es de un 72,5%. ¿Sí? Lo que pasa es que los que no van a academia solo es un 60%, los que van a esta academia 0,95, los que van a otras 0,7, ¿no? Muy bien, pues eso es el teorema de probabilidad total. Nos permite calcular probabilidades simples a partir de probabilidades condicionadas, teniendo la probabilidad de cada una de las condiciones. Condicionada por condición, más condicionada por condición.
Bien, ese sería el teorema de la probabilidad total, ¿no? Y por último, tenemos un último teorema, que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema que nos va a permitir lo siguiente. Nos va a permitir calcular una probabilidad condicionada cuando yo tengo la probabilidad pero condicionada al revés. Es decir, si quiero la probabilidad de que se dé un determinado suceso de A a I o a 1 condicionado a B, quiero esta condicionada, pero lo quiero resolver con la condicional al revés, es decir, quiero la probabilidad de A si ha pasado B, pero tengo la probabilidad de B si ha pasado A. ¿No? Imaginaos que tengo la probabilidad de aprobar si soy de tardes, pero quiero la probabilidad de ser de tardes si he aprobado. ¿Sí? Fijaros que quiero lo contrario, quiero la condicionada contraria. Entonces la idea es la siguiente. Si yo quiero una condicionada, ¿cómo la puedo obtener siempre? Como la intersección entre la condición, ¿no? Y la intersección, habíamos dicho que la condicionada es intersección entre condición, por tanto, intersección es condición, o sea, intersección por condición. ¿Sí? De la norma de que A condicionado a B es igual a intersección entre condición, fijaros que es lo mismo si lo hago así que si lo hago así, ¿no? Si yo busco probabilidad de A condicionada a B, es intersección entre condición. Si es B condicionada a A, es intersección entre condición, ¿no? Por tanto, esta intersección sale de la probabilidad de A intersección B, vamos a ponerlo así, a partir de estas dos fórmulas, ¿no? Que es aplicar la ley de la condicionada. A partir de estas dos fórmulas os digo que la intersección se puede calcular a partir de esto por esto, o sea, probabilidad de A condicionada a B por probabilidad de B, o probabilidad de B condicionada a A por probabilidad de A. ¿No? Fijaros que esto es lo mismo aquí que aquí, así que esto es igual que esto. ¿Sí? De forma que, como la condicionada es intersección entre condición y la intersección es condicionada por condición, lo que puedo hacer es ahora sustituir esto por una de estas dos opciones, pero claro, esta ya es la que tengo. Esta no me sirve porque es la que tenía al principio, eso se me anularía. Así que lo sustituyo por esto. B condicionado a A por probabilidad de A entre probabilidad de B. ¿Sí? Sabiendo que la condicionada es intersección entre condición y que la condicionada puede ser de una manera o de la contraria, pero la intersección es la misma, la intersección por tanto sale de esto por esto o de esto por esto. Y por tanto, cuando yo hago condicionada, que es intersección entre condiciones, esa intersección la puedo cambiar por la condicionada contraria por la condición. Lo único que tenemos que saber, eso os lo explico para que entendáis un poco de dónde viene, ¿eh? No lo tenéis que saber demostrar. Lo único que tenéis que saber es que el teorema de Bayes es esto. Que para saber una condicionada, yo la puedo resolver como condicionada contraria por su condición entre la condición global. Una condicionada es la condicionada contraria por su condición entre la condición global. Eso es el teorema de Bayes. ¿Sí? Si quiero saber una condicionada y yo la tengo del revés, puedo resolver por tanto esa condicionada con su condicionada del revés por su condición entre la condición general de la condicionada. Esto igual a esto. Muchas veces esta fórmula nos la ponen más larga. ¿Por qué nos la ponen más larga? Porque luego esto lo puedo descomponer en esto, que es el teorema de probabilidad total. Así que fijaros en la última fórmula. Sería probabilidad de B condicionada A por probabilidad de A entre todo esto. B entre A1 por A1 más B entre A2 por A2. ¿Sí? Así que en el teorema de Bayes, muchas veces el teorema de probabilidad total acaba estando en el denominador.
pero es un desarrollo del teorema de Bayes. El teorema de Bayes solo es esto, es muy fácil. El teorema de Bayes es que esta condicionada es igual a su contraria por condición entre la condición general. Ya está. Luego a veces esto lo tenemos que desarrollar con el teorema de probabilidad total. Y entonces por eso a veces la fórmula nos la ponen como más compleja, pero realmente solo es esto. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Dice, en el caso anterior, ¿cuál es la probabilidad de que si has aprobado haya sido a statistics? Probabilidad de que, ojo que es una condicional, ¿eh? Dice, nos preguntan por la probabilidad de que si has aprobado, o sea, esto lo sabes, eres del grupo de los aprobados, la parte de abajo ponemos los aprobados, la condición, probabilidad de que si hemos aprobado, hayamos ido a statistics. Lo de arriba, lo que busco es la probabilidad de haber ido a statistics. Probabilidad de haber ido a statistics si hemos aprobado. Por tanto, me pregunto por esta probabilidad condicionada. ¿Qué ocurre? Que del ejercicio anterior yo tenía la probabilidad de aprobar si iba a statistics, que era igual a 0,95. Tenía la probabilidad de ir a statistics, que era 0,3. Y luego antes habíamos obtenido también la probabilidad de aprobar el examen, que hemos dicho que era 0,725, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por tanto, teniendo toda la información del apartado anterior, yo me pregunto por la probabilidad de ir a statistics si somos del grupo de los aprobados. Yo me pregunto por la probabilidad de ir a statistics si hemos aprobado el examen. Así que yo quiero una condicionada y tengo la condicionada contraria, la condicionada del revés. Así que vamos a aplicar el teorema de Bayes. Quiero la probabilidad de ir a statistics si hemos aprobado. Por tanto, hemos dicho que para resolver esta probabilidad, aplicando el teorema de Bayes, podemos resolverla con la probabilidad contraria, es decir, probabilidad de aprobar si hemos ido a statistics, por su condición, o sea, por ir a statistics, entre la probabilidad de la condición global, en este caso la probabilidad de A, de aprobar. ¿Sí? Esto es aplicar el teorema de Bayes. Quiero una condicionada, la tengo del revés, pues es la del revés por su condición entre la condición general. Y ya está. Así que ahora lo resolvemos. 0,95 por la probabilidad de las statistics, que sería 0,3, entre la probabilidad de aprobar en general, que ya nos ha salido antes 0,725. Hay problemas o ejercicios de examen que veréis que el denominador que lo hemos calculado antes lo tenemos que calcular en el mismo ejercicio. A veces esto no lo tengo, entonces tengo que aplicar el teorema de probabilidad total antes para poder resolver esto, o lo pongo directamente en el denominador, como os he explicado antes. Pero el teorema de Bayes solo es esto, así que directamente aplicamos la fórmula y nos sale una probabilidad de 0,393. 0,95 por 0,3 entre 0,725. Bien, pues la probabilidad de que si somos de los aprobados hayamos ido a la Academia Statistics es una probabilidad del 39%. ¿Sí? Tenemos una probabilidad del 39% de que si somos de los aprobados hubiéramos ido a la Academia Statistics para preparar la asignatura. ¿Se ha entendido? Pues estos son los tres grandes teoremas que tenéis que entender. Teorema de la probabilidad conjunta, no suele salir mucho y si sale lo vamos a resolver más bien con el diagrama del árbol, ya lo practicaremos todo esto más con los exámenes. Después teorema de probabilidad total, para resolver una probabilidad simple a partir de las condicionadas, y teorema de Bayes, que es cuando queremos una condicionada y la tenemos del revés. Bien, y luego con todo esto podemos identificar la independencia de los sucesos, es decir, si tenemos sucesos que son independientes entre ellos. ¿Sí? Para calcular si son independientes, sencillamente se tiene que cumplir alguna de estas tres condiciones. O que la probabilidad condicionada sea igual a la probabilidad sin la condición, o al revés, la condicionada contraria igual a la probabilidad sin la condición, o que la intersección sea igual al producto de las probabilidades simples.
¿Sí? Estas tres cosas son lo mismo. Si se cumple una, se cumplirán las tres. Así que solo comprobando una de estas tres condiciones, pues podremos identificar si hay independencia de los sucesos. Si el suceso A habíamos dicho que era aprobar el examen y el suceso B era ir de tardes, si yo tengo que la probabilidad de aprobar el examen, si vamos de tardes, es la misma que la de aprobar el examen en general, entonces aprobar y ir de tardes son independientes, no tienen nada que ver. Si la probabilidad de aprobar si somos de tardes es el 0,7 y la probabilidad de todo el mundo es 0,7, pues entonces el ser de tardes no influye, son independientes. O al revés, si la probabilidad de ser de tardes si hemos aprobado es la misma que la probabilidad de ser de tardes en general, pues también quiere decir que una cosa no influye en la otra. Si la condicionada no influye, quiere decir que una cosa no está relacionada con la otra, que son independientes. Y que la intersección sea igual al producto de las probabilidades simples, en el fondo no es más que lo mismo. Porque fijaros que la condicionada es igual a la intersección entre la condición, ¿no? ¿Sí? Por tanto, decir esto es lo mismo que decir esto. Y decir esto es igual a esto sería esto. Por tanto, sería la probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Se entiende? Es decir, como la condicionada es intersección entre condición se convierte en, esto se convierte en intersección entre condición, pues el producto de las probabilidades simples, ¿no? Esto se convierte en esto, y por tanto, si esto es igual a esto es igual a esto, y esto pasa multiplicando, así que nos queda que esto es igual a esto. Es lo mismo. Si se cumple una cosa, se van a cumplir las tres, ¿sí? No hace de comprobar las tres, porque si se cumple una cosa, se cumplen las tres. Si se cumple cualquiera de estas cosas, diremos que son sucesos independientes, ¿vale? Si la probabilidad de aprobar y ser de tardes es, por ejemplo, 0,25, y luego sé que la probabilidad de aprobar es 0,5 y que la probabilidad de ser de tardes es 0,5, pues es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Venga, así que si se cumple cualquiera de estas tres condiciones, diremos que los dos sucesos no tienen nada que ver, que son independientes. En cambio, si eso no se cumple, si no se cumple cualquiera de los tres, diremos que están relacionados los sucesos, que son dependientes. Por ejemplo, antes hemos visto este caso de la Academia Statistics de aprobar. ¿Son independientes los sucesos aprobar y ir a la Academia Statistics? La condicionada de aprobar si vamos a Statistics es 0,95, pero la probabilidad de aprobar en general es 0,72. ¿Son iguales las probabilidades? No, no son iguales. Por tanto, ¿son dos sucesos independientes? No, no son independientes. Hay una relación entre aprobar y ir a la Academia Statistics, ¿no? No aprueban igual los que van a la Academia Statistics que los que no van, por ejemplo, ¿sí? Venga, pues eso sería el análisis de la independencia de los sucesos. Muy bien, pues venga, con esto acabamos ya este primer tema de probabilidad. Venga, lo dejaremos aquí y en el próximo vídeo empezaremos ya con las distribuciones de probabilidad. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.